esta oportunidad. Quien les habla es Catherine Ucañán Guanilo y vamos a tocar el tema el día de hoy de enfermedades parasitarias, no todas, unas. Los temas a tratar el día de hoy van a ser trichuriosis, estrongiloidiasis y uncinariasis. Dentro de estos puntos vamos a buscar cuál es el agente causal, la epidemiología, su ciclo de vida, la patogenia, las manifestaciones clínicas, el diagnóstico y el... Pero para ello vamos a ver qué conocimientos traemos. Acá presento el caso de un niño que es traído a consulta por y dolor tipo cólico, tenesmo, rectal y anorexia. Al examen físico se va a encontrar una palidez, desnutrición, prolapso rectal y en el examen de laboratorio se encuentra una anemia hipocrómica, microcítica y eosinofilia. En base a los datos brindados, ¿qué diagnóstico le parece el más probable? Podemos ver lo que encuentran en el prolapso rectal. Ustedes, chicos, ¿cuál creen que es el diagnóstico más probable del caso? Por prolapso me inclino a trichuris trichura. ¿Alguien más tiene alguna idea de qué puede ser? Trichurosis, por tricho. Exacto, por eso vamos ahora a ver, en base a los síntomas presentados, vamos a ver de qué se trata la trichuriosis, o también conocida como tricocefalosis. El agente causal es Trichuris trichura o tricocéfalo, que viene a ser una especie todo del orden Trichuridae. También es conocido como gusano látigo por su parte anterior que va a ser muy delgada y su parte posterior es más ancha. Color blanquecino. La hembra va a medir entre 35 y 50 milímetros de longitud y el macho de 30 a 45 milímetros. El extremo posterior de la hembra va a ser recto, como se puede observar acá. Es curvo y el del macho va a ser con una espícula copulatriz retráctil. El hábitat de este parásito va a ser el ciego, pero en infecciones masivas puede llegar a invadir todo el colon. El huevo va a ser de color pardo y su forma es elíptica. Es muy parecida a la de un balón de fútbol americano, como se observa acá. Mide de 45 a 55 micrómetros de longitud y de 20 a 25 micrómetros de ancho. En cada extremo del huevo se va a encontrar un tapón mucoso que le da la forma característica. Y este huevo también tiene una cubierta que va a estar formada por dos capas gruesas que lo van a proteger de las condiciones ambientales adversas y va a contribuir a que se conserve viable durante años. Dentro de la epidemiología, la trichuriasis es cosmopolita. Su frecuencia es alta en regiones tropicales y principalmente en zonas húmedas y cálidas. Se estima que aproximadamente una cuarta parte de la población mundial va a ser portadora de este parásito. Trichuris trichura también se observa con frecuencia en asociaciones con otros, como Ascaris lumbricoides. Y la transmisión de trichuriasis se asocia también a una mala higiene. Esto a continuación los encontré en un estudio que realizó el MINSA durante los años de 1981 y 2001, donde por Trichuris trichura según los departamentos y provincias. Lo que más me llamó la atención son los resultados, que es que en el departamento de es de 35.77%, mientras que en el Callao la prevalencia es de 4.44%. En Lima también la prevalencia va a ser de 5.04%, mientras que en la selva, en Loreto, la prevalencia es de 56.35%. Podemos notar que hay una diferencia entre las cifras que encontramos en la capital de las cifras que encontramos en Loreto. ¿Alguien tiene alguna idea de por qué puede ser esto? Condiciones de salubridad. Exacto.
Y este también viene a ser un cuadrito de la prevalencia de la infección por Trichuris trichura, pero por el tipo de población. En los escolares, la prevalencia viene a ser del 15.19 y dentro de los pobladores que acudieron por diarreas agudas, el 1.01% tenían la infección. El ciclo de vida y la transmisión. El ciclo de vida de la trichuriasis comienza con el paso del huevo no embrionario en las heces. En el suelo, estos huevos se van a embrionar y se van a volver infecciosos en 15 a 30 días. Luego de la ingestión a través de alimentos o manos contaminadas con tierra, estos huevos van a eclosionar en el intestino delgado y van a ser liberadas las larvas que van a madurar como gusanos adultos. Y estos se van a establecer en el ciego después de 2 o 3 meses. En las infecciones graves también se pueden encontrar gusanos en el colon distal y el recto. En el extremo delgado va a estar incrustado en la mucosa intestinal y en el extremo grueso va a ser visible dentro de la luz intestinal. En cuanto al parásito, las hembras van a comenzar a producir 60 a 70, no, van a comenzar a producir huevos en 60 a 70 días después de la infección y estos van a arrojar de 3.000 a 20.000 huevos por día. Y la vida de los adultos va a ser de 1 a 3 años. Ya. En este cuadro lo que observamos es el ciclo de vida intestinal por Trichuris trichura. Acá, estos huevos que no han sido embrionados, que pasan por las heces, luego se van a encontrar en el suelo y estos huevos se van a partir en 2 células, que va a ser en esta imagen, que luego de una etapa de escisión avanzada van a embrionar. Los huevos se van a volver en esta etapa infecciosos en 15 a 30 días. Después estos huevos que van a ser ingeridos por el hombre van a madurar y se van a establecer como adultos en el colon. Luego estos gusanos adultos, que van a medir aproximadamente 4 centímetros, van a vivir en el ciego y el colon ascendente. Estos gusanos ahí se van a quedar ubicados y las hembras van a depositar los huevos, como les mencioné antes, 60 a 70 días después. Dentro de los mecanismos de la patogenia van a encontrarse 2 mecanismos, los mecanismos mecánicos y los mecanismos químicos. Dentro de los mecanismos mecánicos encontramos que la penetración del extremo anterior en la mucosa intestinal, sobre todo a nivel de las criptas del Lieberkühn, en la región afectada se va a observar una hiperemia y una reacción inflamatoria y eosinofilia. En el gusano se puede encontrar también glóbulos rojos, lo cual va a indicar que esto ha ocasionado microtraumatismos, que va a producir unas lesiones, que los gusanos son hematófagos. El tricocéfalo va a ocasionar diariamente la pérdida de 0.005 milímetros de sangre. Microtraumatismos van a incrementar el peristaltismo por afectación de los plexos nerviosos, lo que va a favorecer la presencia de diarrea y espasmos. Que esto de aquí, por ello es que se va a dar la sintomatología. El trastorno intestinal va a conducir al tenesmo. No poder eliminar las heces va a realizar un esfuerzo poco productivo que va a ser el pujo y esto va a producir cólicos. Dentro de los mecanismos químicos, los factores químicos va a ser posible que existan sustancias que eliminen el parásito y que originan reacciones en el huésped, como la formación de una masa que va a rodear al helminto, pero no lo va a eliminar. Y se produce también una reacción a nivel de los enterocitos que va a ocasionar un sinsitio, y esto dejan de realizar las funciones normales del epitelio intestinal. Katy, disculpa que te interrumpa. Creo que Dime. Lupita está pidiendo ingresar. No sé si podías aceptarla, por favor, para seguir con Ya. la exposición.
Ya está. Muchas gracias. Disculpa la molestia. Sigue, Katy. Te escuchamos. Ya, listo. A las manifestaciones clínicas, la mayoría de los pacientes van a ser asintomáticos, pero si hay síntomas clínicos va a ser con frecuencia, van a ser por infecciones moderadas. Las heces pueden encontrar sueltas como diarrea o a veces pueden también contener moco o sangre. Las heces por lo mayormente son nocturnas. La colitis y la disentería ocurre con mayor frecuencia en los pacientes que van a presentar más de 200 gusanos. Y también se puede observar una anemia secundaria. Las personas infectadas van a poder tener una eosinofilia periférica de hasta el 15%. Y en el caso que le presenté al inicio, la foto del prolapso rectal que puede ocurrir en el contexto de una infección grave. Los gusanos incrustados pueden visualizarse en la mucosa del recto inflamado, como se observa en la imagen. El diagnóstico. El diagnóstico se va a establecer mediante el examen de heces en busca de óvulos. Se va a realizar también se puede realizar una proctoscopía o una colonoscopía, como se puede observar acá en la imagen, donde se observa al parásito que está en la mucosa intestinal, o también se puede observar los huevos en los exámenes de coproscopía. El tratamiento antiparasitario de elección viene a ser el mebendazol, donde se va a dar tanto en dosis pediátrica como en dosis de adultos, se da 100 miligramos cada 12 horas por 3 días o 500 miligramos en una sola toma. Si no hubiera el mebendazol, se puede pasar al albendazol, donde la dosis pediátrica y la de adultos similar, 400 miligramos por día por 3 días. Pero esto también se puede repetir en 3 semanas si con el tratamiento iniciado mejoría. También se puede usar, esa era del mebendazol, y del albendazol, que viene a ser un régimen alternativo, se puede usar en infección grave. Y también se puede usar la nitoxoxadina de 100 miligramos a 200 cada 12 horas por 3 días, similar en niños como en adultos. Y en las mujeres embarazadas se debe evitar el mebendazol y el albendazol durante el embarazo, especialmente durante el primer. Como el mebendazol es el tratamiento de elección, creí conveniente colocar las reacciones adversas y su mecanismo de acción. Las reacciones adversas vamos a encontrar a las gastrointestinales como dolor abdominal, anorexia, diarrea, va a haber flatulencias, náuseas o vómitos. Menos del 1% de los casos pueden presentar pruebas de la función hepática anormales, agranulocitosis, anafilaxia, angioedema, disminución del volumen de eyaculación, mareos, glomerulonefritis, hepatitis, reacción de hipersensibilidad, leucemia, neutropenia, convulsiones, erupción cutánea y síndrome de Stevens-Johnson, necrólisis epidérmica tóxica o urticaria. El mecanismo de acción se va a dar porque va a inhibir la formación de los microtúbulos de los helmintos, va a bloquear selectiva e irreversiblemente la absorción de glucosa y otros nutrientes en los helmintos que van a ser susceptibles y que van a vivir en el intestino adulto. Ahora vamos a pasar a hablar de la estrongiloidiasis. El agente infeccioso es un nemátodo, Strongyloides stercolaris. Este va a presentar 2 ciclos, uno de vida libre, que va a ser el exógeno, y uno de vida parasitaria, que va a ser el endógeno. En los adultos, el macho solo se encuentra en la forma libre, que este va a ser piriforme, ancho y mide de 0.7 a 1 milímetro de largo por 40 a 50 micrómetros de diámetro. Este posee 2 espículas subterminales y presenta esófago rhabditiforme. La hembra mide alrededor de 1 milímetro de largo por 50 a 75 micrómetros. Y al igual que el macho, va a poseer esófago rhabditiforme
Albendazol en 200 a 400 miligramos por día por 3 días, igual en niños y en adultos, o el albendazol de 400 miligramos por día, pero este se da por 7 días. El mecanismo de acción de la ivermectina, como es un agente antihelmíntico semisintético, se une selectivamente y con gran afinidad a los canales de iones de cloruro, activando el glutamato, que se producen en las células nerviosas y musculares del invertebrado. Esto va a conducir a una mayor permeabilidad de las membranas celulares a los iones de cloruro, a la hiperpolarización de las células nerviosas o musculares y a la muerte del parásito. El pronóstico en estos pacientes. En los pacientes con hiperinfección e infección diseminada, la tasa de mortalidad es de hasta el 70 a 100%. Los factores que aumentan la probabilidad de mortalidad van a hacer que los pacientes se encuentren en inmunosupresión concomitante, bacteriemia y retraso con el diagnóstico. Ahora pasamos a un cinariasis. El agente infeccioso es producida por un nemátodo, el Ancylostoma duodenal, que va a producir, este lo vamos a encontrar en países mediterráneos como Irán, India, Pakistán y el Lejano Oriente, y el Necator americanus en América del Norte y del Sur, África Central, Indonesia, islas del Pacífico Sur y partes de la India. De estos gusanos adultos, que van a medir 1 centímetro de longitud, es de 1 a 6 años. El Ancylostoma duodenale viene a ser un gusano cilíndrico de color blanquecino o rosado, con curvatura cervical, que hace que la porción anterior se dirija hacia el rostro, hacia el dorso. La cápsula bucal es fuerte, quitinosa y de contorno oval. Tiene borde ventral o superior y posee 2 pares de dientes, como se observa acá, en forma de ganchos, y en el borde inferior un par de dientes rudimentarios. Esto es lo que lo distingue del Necator americanus. En el fondo de la cápsula bucal también existe un par de pequeñas placas triangulares y quitinosas. La hembra va a medir de 10 a 13 milímetros de largo por 0.6 milímetros de diámetro. Esta tiene un par de ovarios tubulares y flexuosos que van a medir 3 veces la longitud del parásito. El macho es un poco más pequeño, mide de 8 a 11 centímetros de longitud por 0.4 a 0.5 milímetros de diámetro, y su porción posterior va a ser copulatriz. Acá se observa. Y los huevos que van a poner las hembras van a ser ovoides, van a medir de 60 micrómetros de largo por 40 micrómetros de ancho. Tiene un extremo redondeado, una cápsula hialina y delgada, y por lo general están segmentados cuando son eliminados en las heces. Pero a simple vista, un huevo de un ancylostoma y un necator son similares. Y acá tenemos al Necator americano. Como les dije, tenía distinta la boca al Ancylostoma duodenale. Mientras el Ancylostoma tenía dientes, el Necator no tiene dientes. El Necator tiene una cápsula con placas semilunares. Acá se observan las placas. La hembra es también más grande que el macho, mide de 10 a 13 de longitud por 0.4 milímetros de diámetro. Su extremidad posterior va a terminar en punta. Acá. Y el macho de 7 a 9 milímetros de largo por 0.3 milímetros de diámetro. Acá está la bolsa copulatriz, que va a ser la. Y el óvulo dorsal está dividido, es bilobulado. Y los huevos, como mencioné, son similares tanto en Ancylostoma como en Necator americano. La epidemiología. Se estima que aproximadamente 500 millones de personas se van a encontrar infectadas con anquilostomas en todo el mundo. 3 condiciones son importantes
para la transmisión de la enfermedad por anquilostoma. Contaminación fecal humana del suelo, las condiciones favorables del suelo para la supervivencia de las larvas, que va a ser la humedad, el calor y las... se dice que este parásito puede sobrevivir en una temperatura de 10 a 50 a 40 grados centígrados y en contacto con la piel humana con el suelo contaminado. Y también un factor de riesgo es para las personas que caminan descalzas o con calzado abierto en un suelo contaminado. También en este grupo de riesgo se encuentran las personas que viven en áreas endémicas y los turistas. El ciclo de vida de la infección intestinal por anquilostoma se va a dar de la siguiente manera. Los huevos se van a pasar en las heces y en condiciones favorables, como mencioné, que son la humedad, el calor y la sombra. Estas larvas van a eclosionar en 1 o 2 días. Estas larvas van a ser raptiformes, van a liberarse y van a crecer en el suelo. Después de 5 a 10 días, y donde ha ocurrido 2 mudas, se van a convertir en larvas filariformes. Va a ser la tercera etapa. Y esta de acá van a ser la forma infecciosa del parásito. Estas pueden sobrevivir de 3 a 4 semanas en condiciones ambientales favorables. Y estas van a ser las que van a entrar en contacto con el ser humano. Esta larva, al entrar en contacto con el humano, va a entrar o va a penetrar por la piel de la persona, que generalmente es el pie. Va a ingresar, va a transportarse a través de los vasos sanguíneos. A través de los vasos sanguíneos llega al corazón, luego pasa a los pulmones y de los pulmones va a pasar a los alvéolos pulmonares. Luego asciende por todo el árbol bronquial hasta que finalmente llega a la faringe. En la faringe y allí es donde las larvas van a alcanzar o van a llegar al intestino delgado, donde se van a unir en la pared intestinal y ahí es donde van a ocasionar la pérdida de sangre. Y esto de acá van a eliminarse estos parásitos en 2 a 3 años, o algunos mencionan 1 a 2 años, y hasta que las larvas vuelven a iniciar el ciclo. Dentro de las manifestaciones clínicas, las posibles manifestaciones clínicas se van a reflejar en 4 fases, que va a ser la penetración cutánea al infectarse la larva, el pasaje transpulmonar, los síntomas gastrointestinales agudos, el deterioro nutricional crónico. Dentro de las manifestaciones cutáneas, la penetración cutánea de la piel con frecuencia va a producir una erupción maculopupular pruriginal focal en el sitio de la penetración de la larva, que va a ser la denominada picazón en el suelo, que es esta y esta de acá. Con menor frecuencia se puede ver las huellas serpiginosas de migración, que van a ser producto de la migración larval intracutánea. La picazón del suelo generalmente ocurre entre los dedos de los pies y generalmente se resuelve en unos pocos días. Luego el paso transpulmonar va a ocurrir 10 días después de la invasión a la piel de las larvas. Estas larvas van a migrar al pulmón y el pasaje asintomático. Puede ocurrir tal vez una leve tos o una irritación faríngea durante la migración larval en las vías respiratorias, pero los infiltrados pulmonares pueden ser eosinofílicos, pero estos son rara vez ocurren. Los síntomas gastrointestinales, los pacientes van a experimentar estos síntomas al momento de la migración larval al intestino. Ahí puede encontrarse náuseas, diarrea, vómito, dolor medio epigástrico, generalmente con acentuación postpandrial, y va a haber un aumento de las flatulencias. El deterioro nutricional crónico, como sabemos, este anquilostoma va a causar una pérdida de sangre al momento de
intestinal va a ocasionar una laceración de los capilares y este también va a ingerir sangre. Este proceso se va a ver facilitado por la producción de péptidos anticoagulantes que inhiben el factor 10 activado y el complejo factor 7, factor tisular, e inhibe la activación plaquetaria. Cada gusano del Necator americanus o del Ankylostoma duodenale va a consumir aproximadamente 0.3 mililitros a 0.5 mililitros de sangre por día. Estas pérdidas diarias de sangre, hierro y albúmina son las que pueden llegar a provocar la anemia. Esto más condiciones deficientes de nutrición de los niños o del paciente al que está infectando va a ser lo que va a causar la infección grave. El diagnóstico puede ser mediante examen de heces o prueba de reacción en cadena de la polimerasa, el PCR. La excreción fecal de óvulos se va a volver detectable aproximadamente 8 semanas luego de la penetración dérmica de la infección por el Necatus americano y 38 semanas después por el Ankylostoma duodenale. El método estándar de diagnóstico va a ser con la técnica y la PCR tiene una sensibilidad superior. Acá podemos observar el WOSES. El diagnóstico diferencial lo he separado en 3 puntos. Se puede, en la penetración, el diagnóstico diferencial será con larva migrans cutánea, que se va a dar por una infección con anquilostomas del perro o del gato. En las manifestaciones pulmonares está la infección pulmonar debido a Ascaris lumbricoide o stringyloides. En los síntomas gastrointestinales agudos se puede confundir con una yardiasis, una estringogiloidiasis y dientamoeba fragilis. Encontramos al albendazol, al mebendazol, al pomoato de pirantel. El mebendazol se va a dar en una sola dosis de 400 miligramos